Procedemos ahora a estimar algunas cifras relevantes de la compañía que pueden ser útiles para propósitos de análisis de un diagnóstico, a pesar de que no se requieren directamente para una valoración. La primera es la cifra de ganancias por acción, una cifra analizada todo el tiempo para verificar si este valor está creciendo en el tiempo, y eso representa una visión positiva de la compañía. Literalmente es tomar la utilidad después de impuestos y dividirla entre el número de acciones. Tenemos que arrancamos en punto 22, terminamos en punto 23, siendo este un número muy estable a lo largo del tiempo. Calculamos los dividendos por acción. El dividendo por acción, pues simplemente es la cifra de dividendos, donde la tengamos. En este caso anteponemos el signo negativo para que no nos dé negativo, dado que aquí resta, y volvemos a dividirlo entre el total de acciones en millones. Dado que ambas cifras están en millones, no hay ningún problema, lo mismo que anteriormente. Entonces, tenemos que esta cifra sí ha ido subiendo de forma consistente. Eso quiere decir, entre otras cosas, que se están pagando más dividendos como porcentaje de las utilidades en el tiempo. Luego estimamos lo que se denomina el valor intrínseco, que no es otra cosa que dividir el patrimonio entre el número de acciones. Entonces el valor en libros de las acciones por acción, el valor en libro por acción, y estimamos ahora lo que se denomina la capitalización bursátil, que es multiplicar el precio de la acción por el número de acciones, es lo que paga el mercado por la acción, y a eso le restamos el valor del patrimonio en libros. Aquí lo terminamos por su cifra en inglés, Book Value of Equity, que es el valor del patrimonio. Lo ponemos con signo negativo, dado que está totalizado, es donde tengamos registrado el patrimonio, lo tenemos aquí, por ejemplo, y encontramos que la compañía tiene un valor agregado, está preprogramada una resta. Vamos a cambiarle el signo aquí a la suma para corregir esta pequeña imprecisión, y aquí sí ya encontramos el valor de mercado agregado, ¿sí?, para esta empresa Rosas de Caldas. Vemos que el valor de mercado agregado se ha ido reduciendo. Eso se puede verificar básicamente porque el precio de la acción ha ido cayendo consistentemente en los últimos años. Con eso hemos terminado de estimar las cifras de mercado y las cifras por acción. Continuamos, ya finalizando esta introducción, con la estimación del costo de capital, el WACC, el costo de capital promedio ponderado por sus cifras en inglés. Vamos básicamente a estimar el porcentaje de deuda utilizando el valor en libros y no el valor por acción, a pesar de que teóricamente el valor que debiera utilizarse es el valor de mercados del patrimonio. Muchos analistas están en contra de esta estimación, dada la variabilidad que presenta por los movimientos de la acción y lo cambiante que es. Y las empresas usualmente estiman un costo de capital contra el cual miden todas sus inversiones. Por lo tanto, prefieren una cifra más estable que la cifra de mercado. Vamos a utilizar ese approach aquí. Entonces traemos de la parte superior la deuda neta. La deuda neta la tenemos en alguna de estas celdas acá arriba. Exactamente, llegamos a la deuda neta. Esa deuda neta literalmente es este valor sobre el porcentaje sobre la deuda neta más el patrimonio,
Vamos a buscar el patrimonio. El patrimonio está aquí. Y obtenemos que ese porcentaje es el 52%. El porcentaje del equity es 1 menos ese valor. Y ya, por supuesto, obtenemos el apalancamiento de la empresa. Eso sí, utilizamos una tasa variable de impuestos, que son los impuestos efectivos que calculamos previamente. Aquí sí les cambiamos el signo para que sea más fácil estimarlos. Entonces tenemos una tasa de impuestos del 40 que va subiendo o bajando. Primero sube y luego baja de nuevo al 40%. Y ya podemos estimar el costo de la deuda después de impuestos. En análisis previos hemos estimado que el costo de la deuda es 8.3%. Esta es una pequeña imprecisión para facilitar el cálculo. Deberíamos saber que el costo de la deuda va cambiando periodo a periodo, pero para simplificarlo usamos este valor para todos los años. El costo de la deuda por 1 menos el porcentaje de impuestos que acabamos de reportar ahí. Ese es el primer componente del WACC. O sea, multiplicaremos esta deuda neta por este porcentaje, por este valor de la deuda. Y el costo del equity, para estimar el costo del equity utilizaremos la fórmula de que el costo del equity es igual a la tasa desapalancada más la diferencia entre la tasa desapalancada y el costo de la deuda multiplicado por el porcentaje de deuda, en este caso neta, sobre el porcentaje de equity. Diferentes autores proponen diferentes formas de estimar este costo del equity. Esta es la más general de las formas porque presupone de alguna manera un objetivo de deuda, pero también no considera flujos perpetuos como fue el modelo original que desarrollaron Modigliani y Miller en 1958 y que mucha gente sigue aplicando a pesar de que solo era aplicable a la condición que acabo de mencionar de flujos perpetuos, constantes y sin riesgo. Con esta estimación ya está estimado el valor del costo de capital promedio ponderado por sus siglas en inglés, está alrededor del 6-7%, muy estable, y esta va a ser la base con la que calcularemos el EVA. Recuerden, el EVA es la medición del valor agregado. Básicamente es estimar la diferencia entre lo que generó la operación, que es el NOPAT, menos el costo de capital o el cargo de capital. ¿Qué es el cargo de capital? El cargo de capital es básicamente cuánto esperaría el inversionista como mínimo recibir por su inversión. Y como su inversión es el capital invertido, entonces vamos a traer también el capital invertido de donde lo hemos estimado. Y tenemos información para proceder desde el 2016. Ese cargo de capital pues no es otra cosa que el capital invertido del periodo anterior. Recuerden que la utilidad siempre se da sobre una inversión previa por el WACC estimado del periodo anterior, que es válido entre el 2015 y el 2016. Entonces, este cargo de capital de 1.696 es superior al retorno de la utilidad operativa, al NOPAT, por lo tanto nos da un EVA negativo. Veamos cómo se comporta el EVA
Para periodos posteriores vemos que hay un EVA positivo en los últimos periodos, lo cual no es de ninguna manera negativo, es positivo. Y hay otra forma de calcular el EVA. Este se calcula con las diferencias entre el ROI, que es la tasa de retorno sobre el capital invertido, que es básicamente dividir el NOPAT, la utilidad operativa después de impuestos, entre el capital invertido del periodo anterior. Podría decirse que la rentabilidad intrínseca del negocio, que por supuesto debería ser superior al WACC. Entonces, la forma en que estimamos el EVA en esta segunda forma es básicamente lo que invertimos, el capital invertido del periodo anterior, que es lo que está invertido, por la diferencia entre lo que generamos, este ROI, menos el WACC que demandábamos de esa inversión. Exactamente nos da el mismo valor, como vemos, pues por supuesto es una mera operación algebraica, pero lo interesante es que en este momento hemos introducido el ROI, que es una medida muy importante de desempeño financiero. El ROI, el retorno sobre el capital invertido. Muy bien. Hemos terminado así la estimación de las cifras relevantes que nos servirá, que nos ayudará cuando proyectemos ya los estados financieros, porque simplemente las llevaremos hacia el futuro utilizando la formulación que acabamos de hacer. Dejaremos de lado el análisis de flujo de efectivo que está incorporado aquí, que es básicamente transformar el estado de flujo de efectivo en fuentes y usos para ver qué generó efectivo en la compañía, las fuentes y qué lo consumió. Tenemos aquí un análisis gráfico de la parte histórica que se puede analizar ya con mayor detenimiento, simplemente observando los resultados. Muchas gracias.